Bienvenido. Este es tu programa, Factor Capital Humano. Yo soy José María Velar y el día de hoy vamos a tener un súper invitado, un amigo muy querido, José Luis Pérez Mendieta. Él es experto en materia de, claro, compensación, pero algunos otros terrenos en materia de recursos humanos con quien será muy interesante nuestra charla. Quédate con nosotros. Bienvenido a tu programa Factor Capital Humano. El día de hoy nos acompaña José Luis Pérez Mendieta. Él, bueno, tiene una historia académica realmente impresionante. Es licenciado en Administración de Empresas de la Universidad La Salle. Tiene un diplomado en compensación del ITAM, programas de consejeros de empresa del IPADE, programa de alta dirección del IPADE, una maestría en remuneración global. Y bueno, la parte activa de su gestión es director general y socio de Sapere Adue Solutions. Au- So, Aude. Aude, ok. Socio director de ARE, México y prácticas de capital humano. Consejero independiente de varias empresas familiares, miembro fundador de Leaders Digital Board, diseño de programas y evaluación y compensación de miembros de consejeros de administración y diferentes tareas de consultoría en materia en la cual él es experto. José Luis, es un gusto tenerte con nosotros. Gracias, el gusto es mío totalmente. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, pues mira, José Luis, parte importante de la conversación y que nos gustaría que nos ayudaras, pues compartiendo con el público, tenemos hoy día una situación de la que hemos platicado en muchos de los programas en materia de el cambio laboral, las dinámicas nuevas, todo lo que trae y arrastra las nuevas legislaciones laborales, el Tratado de Libre Comercio, una economía inestable. Hoy día pareciera más controlada, pero aún así tenemos un montón de rebotes y sobre todo una crisis en el entorno laboral, una crisis en materia de empleo, calidad de empleo, oportunidades y necesidades que no hacen match. Y bueno, al final de cuentas, nos encontramos en una situación en el umbral de un cambio en las formas de las dinámicas laborales a las cuales nos acostumbramos por los últimos 30 o 40 años. Ujú. Evidentemente, las políticas y las prácticas de los diferentes sindicatos, de los cuales hemos tenido en muchas ocasiones invitados, representantes de ellos, secretarios generales de diferentes instituciones sindicales, pues abren la puerta a una serie de pues cambios de conducta. Podrían muchos mencionar el regreso de la insurgencia sindical de los años 70, el activismo del Valentín Campa, pero por el otro lado tienes sindicatos que han evolucionado en un territorio súper progresista en apoyo a las empresas, en representando a los empleados, ayudarlos a su desarrollo, creciendo junto con la organización. Y claro, tenemos los oportunistas que están ofreciendo los bonos de 50,000 pesos y los aumentos del 20% a costa de un sombrero que ni siquiera es de ellos, obligando a compañías pequeñas, medianas y algunas grandes a retirarse del mercado nacional, perdiéndose esas fuentes de trabajo. José Luis, ¿qué nos puedes platicar de lo que está pasando en la perspectiva tuya y lo que ven ahí en el despacho de ustedes de este entorno? ¿Qué ven? ¿Qué tipo de problemas se están enfrentando? Fíjate que si nos vamos un poquito a la historia, en mis épocas en la industria automotriz en los años 90 del siglo pasado, Estados Unidos tuvo mucha pérdida, sobre todo en la parte de la industria automotriz, el sindicato de la UAW, que es la United Auto Workers, se vieron muy dañados porque perdieron muchos empleos, cerraron plantas en los Estados Unidos, de Ford, de General Motors, de Chrysler, y empezaron a abrirse plantas aquí en México. Fue cuando se abrió plantas en el norte, como fue la planta de Hermosillo de estampado de Ford, se abrieron algunas otras plantas de Chrysler, de General Motors y demás. Y ahí empezó todo este tema, ¿no? Y cuando lo pudieron ellos concretar, eran muchas las quejas que ellos tenían con el gobierno de los Estados Unidos, con el gobierno mexicano, y lo lograron cuando vino el famoso TIMEC, ¿no? Que donde principalmente en Estados Unidos fue cuando empezaron a hablar de los acuerdos de democracia sindical y justicia laboral, que se pactaron finalmente y todo esto, bueno, pues
debido a lo exigido en el convenio 98 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Entonces, la historia realmente, todo el mundo piensa que es un tema del nuevo gobierno, pero realmente es algo que ya trae cola, como dicen vulgarmente, ¿no? Al final de cuentas. ¿Qué se ha visto ahorita? Pues estamos aprendiendo todos, yo quiero suponer, ¿no? Los despachos de abogados, que no es el caso de mi firma, los que son los consultores en temas de relaciones laborales, las empresas, los nuevos sindicatos están aprendiendo de algún modo u otro de la nueva vida sindical activa, es decir, los contratos que había antes de contratos de sindicatos se llamaban o se nominaban como sindicatos blancos, que era simplemente estar firmando un contrato colectivo de trabajo que no era activo, la empresa pagaba las cuotas sindicales al sindicato y pues nunca había esa circunstancia, ¿no? ¿Qué estamos aprendiendo? ¿Qué tenemos que aprender ahorita? Yo creo que es a mejorar nuestro liderazgo, es decir, el liderazgo que tenemos que tener con nuestros colaboradores sindicalizados, porque definitivamente si tú tratas bien a tus colaboradores, ellos no van a necesitar que buscar a un sindicato que los defienda, sino van a tener que entrar a una vida sindical que es hoy por hoy parte de nuestra ley, pero que no va a haber ningún conflicto. Y al final de cuentas van a buscar un sindicato que les acomode a ellos, a que se sientan protegidos, pero no defendidos. Es decir, protegidos para cualquier cosa que uno vaya a hacer, pero que no se sientan que los tienen que defender. Yo creo que esa es la parte más importante que tenemos que tomar en cuenta como empresarios, ¿no? Lo he comentado con algunas empresas a las que nosotros estamos llevando a cabo algún tipo de consultoría o de consejería, y ese es el tema más importante, yo creo. Claro. Y bueno, ahorita mencionas pues el target de la conciencia de la empresa para poder ofrecer una condición a los trabajadores que no necesiten quien los defienda, pero sí quien los asesore, quien los guíe para poder pues construir una relación más sólida, con crecimiento, con oportunidad con la empresa, sí, y que no necesariamente aparece la figura sindical, pero también el sindicalismo mexicano juega un papel hegemónico en esta historia, así como la autoridad, y la misma autoridad tiene muchísimos cambios, no nada más en la legislación, en sus formas, mencionaste los abogados, las figuras hoy día de la impartición de justicia cambiaron absolutamente, y de esto, y bueno, estamos platicando con José Luis Pérez precisamente de las nuevas dinámicas que estos cambios en materia laboral, sindical, de trabajo, administración de empleados y obviamente oportunidades para los trabajadores tiene el entorno nuevo. Y bueno, si algo nos queda claro, José Luis, es que estamos llenos de oportunidades para hacer las cosas mejor, para construir y desarrollarnos, pero bueno, nunca falta aquel que tenga intenciones de hacer fechorías, ¿no? Y bueno, platicábamos, José Luis, de algo que quisiera que compartieras para nuestro auditorio, es el qué hacer positivamente como empresario para abrir las puertas para los trabajadores mexicanos y cuál es el margen de responsabilidad, pues para no estar buscando pleitos y tres presa al gato, sino simplemente buscar oportunidades que junto con sus trabajadores puedan desarrollar un escenario que abra, pues, esquemas distintos, con o sin sindicato. ¿Qué nos cuentas? Pero mira, yo creo que lo primero, como comentábamos, el tema del liderazgo, el tema de tratar muy bien al trabajador. Al final de cuentas, las empresas se recargan siempre en el capital humano. Es decir, puede haber muy buen capital, puedes tener un buen producto, una buena fábrica donde tengas los mejores equipos, pero alguien tiene que ejecutar. Hay un libro que se llama Execution y ese libro es para mí una maravilla porque es donde te demuestra que tú puedes mejorar tu capacidad de producto, de servicio al cliente, de atención de las necesidades del cliente y demás, gracias al talento que tú tengas. Entonces, si tú consideras que el talento existe en todos los niveles, desde la persona que te hace la limpieza hasta tu director general, yo creo que ahí es donde tienes las grandes oportunidades como tal. Ahora, los sindicatos, hay un tema de la libre asociación, es decir, los trabajadores tienen que elegir los sindicatos, pero hoy en día, como bien tú decías, hay fechorías, debe haber todavía gente no muy bien enfocada, pero hay sindicatos que también han crecido y que quieren crecer, que trabajan junto con uno para lograr el equilibrio que ellos buscan, ¿no? Lo usan muchas veces como lema el equilibrio de los factores de la producción, pero el equilibrio no es más que la riqueza que se genera, la riqueza que se comparte. Es decir, si tú tienes un buen talento bien compensado,
de acuerdo a las situaciones de tu propio mercado, de tu propia industria, de la zona geográfica donde tú estés, es como puedes atraer el mejor talento. Y vas a tener menos rotación. La verdad es que a veces las empresas no saben o no, ni siquiera calculan, ni tienen idea que hay un cálculo de lo que es la rotación de personal, que es un dineral lo que se pierde ahí. Entonces, si tú tienes un sindicato que te va a estar apoyando, que va a trabajar contigo de la mano, te va a decir qué es lo que le duele a tu gente y que tú tienes la mejor disposición, teniendo el objetivo común, todos vamos hacia el mismo puerto al final de cuentas. Esa es la conclusión que yo daría y es la que comentamos siempre desde el despacho con nuestros clientes. Y quienes Claro, lo compran, la vida es mucho más fácil para ellos, ¿no? claro, claro. Son los mejores supervisores, aliados, ayudan a construir normalmente junto con los trabajadores y con el empresariado. Aquí aparecen dos figuras que son interesantes que valdría la pena platicar un poco. Uno es la estructura sindical, ¿qué están haciendo los sindicatos? Porque tienen que evolucionar, hay un cambio significativo, no nada más hacia su gestión con los trabajadores, que es en donde uno ve el impacto de ese cambio, también hacia su misma autogestión, administración, mecánicas internas, democracia, etcétera. Pero aparecen factores colaterales, que son las influencias externas a la empresa resumidas, como bien lo tocabas hace un momento, pues a nivel internacional de otros factores, otros grupos sindicales de interés que preferirían igualar los salarios de los trabajadores, no con la intención de que el trabajador mexicano gane mejor, sino que sea menos atractivo para el empresario norteamericano invertir en plantas y procesos productivos en México, sino que permanezcan en los Estados Unidos, en donde ellos, pues obviamente, como sindicato, pues tendrán opciones de trabajo para sus representados en esa nación. Y por el otro lado tienes a la autoridad mexicana, que en muchos factores juega un papel o en el pasado ha jugado un papel de ejecutar las leyes que están planteadas, pero que hoy día se presenta un escenario diferente. Están jugando un papel, claro, político como siempre, pero tenemos cambio, ¿no? El mismo trabajo del secretario del Trabajo que ahora cambia, ¿no? Perdimos a Luisa María por un asunto de naturaleza enteramente política, pero que ahora, pues bueno, ¿cuál va a ser el rol definido de la autoridad laboral ante todas estas gestiones en un momento explosivo de cambio al cual se le suman otros componentes? ¿Qué me puedes platicar de estos factores externos, José Luis? Bueno, mira, pensando en el tema del gobierno, yo creo que un punto importante que hay que considerar es que seguramente ahorita en el último año de gobierno de nuestro actual presidente, pues va también a pugnar por un incremento muy alto en los salarios mínimos, que yo creo que lleva doble circunstancia. Una es para seguir cumpliendo con lo que está en el tratado del TEMEC, pero por otro lado él lo va a vender obviamente desde el punto de vista populista muy fuerte, ¿no? Y eso va a ser pues, obviamente para atraer más votos y que la continuidad en el gobierno federal siga dentro de la bandera de su partido, ¿no? Y por otro lado, la autoridad desde gobiernos anteriores ha estado buscando cómo evitar los conflictos al final de cuentas, porque sabe que los conflictos laborales que se den como huelgas, como juicios individuales, no le convienen para nada porque independientemente de antes de que entrara el TIMEC, se tenía que cuidar esa parte para evitar que los influenciadores internacionales manejaran esto como una bandera de decir, ya ven, México es muy inestable laboralmente hablando. Ahora con el TIMEC con mayor razón se da. Claro. ¿Y qué me puedes decir del rol de estos, pues, importantes personajes como los sindicatos norteamericanos, la misma representación norteamericana en todas las quejas laborales que hay? ¿Qué ves en ese papel? Fíjate que el papel que ellos buscan simple y sencillamente es ver cómo pueden en un momento determinado, como tú bien decías, el que se crezca. Son dos temas. Uno, que se crezca mucho la cuestión económica de los salarios, es decir, que crezca mucho las prestaciones y los salarios para ir más o menos equiparándolos con los de Estados Unidos y de Canadá. Tienen un factor que no lo pueden controlar, que es el tipo de cambio, ahí no pueden hacer nada. Pero lo que sí te puedo decir, y a lo mejor después en el siguiente bloque te puedo platicar, sin dar el nombre de un líder sindical que estuvo viviendo en el extranjero y que a él lo fueron a buscar
la UAW para ofrecerle que apoyara a ese sindicato para buscar cómo manejar aquí el tema de desestabilización laboral para poder ellos regresar plantas que se habían cerrado en los Estados Unidos y en Canadá para que se pudieran otra vez volver a abrir allá y se cerraran aquí fuentes de trabajo. Y bueno, seguimos platicando de forma muy interesante con José Luis Pérez sobre qué está sucediendo en el mundo sindical, en el mundo laboral, nuestras autoridades, cuál ha sido su papel, cuál es la gestión, recomendaciones para el empresariado mexicano de cómo tratar mejor a nuestros trabajadores en vistas de un crecimiento, de darle oportunidad, confianza y creer en ellos para que juntos puedan construir con y junto con el sindicalismo. Y por el otro lado, tienes, pues sí bien, historias de, yo te diría que de terror, de lo que sucede en la vida política tras bambalinas en materia del TEMEC y algunos otros componentes que no necesariamente son para crear, para construir y tener un mejor México y oportunidades de trabajo, sino para otros miembros de la comunidad internacional que se van a o que se buscan beneficiar de ellos. Platícanos un poco más de esta anécdota que nos estabas contando, José Luis. Con mucho gusto. Bueno, obviamente no voy a decir el nombre de la persona, pero es un líder sindical muy famoso que estuvo viviendo varios años en los Estados Unidos y en Canadá por situaciones personales. Y ahí se le acercaron varios representantes de la UAW, tanto de Canadá como de Estados Unidos, para decirle que, pues, que pudieran apoyar y pues obviamente ayudándole a él a generar más cuotas sindicales a su organización, ¿no? Que ellos le ayudarían con algún tipo de subsidio, por lo menos así lo manejó él con un servidor, y obviamente lo manejó muy confidencial. ¿Para qué? Para que pudiera en un momento determinado él cuidar y asesorar en un momento determinado al gobierno, a otros sindicatos para hacer algún tipo de desestabilización laboral en la industria automotriz en México, para que con toda esa circunstancia, bueno, pues los empresarios norteamericanos y las grandes armadoras, las tres grandes armadoras, Chrysler, General Motors y Ford, pudieran en este momento determinado repensar el regresar trabajo hacia los Estados Unidos. Ahora, ¿qué tenemos ahorita en este segundo semestre y está muy de moda? Pues el tema del nearshoring, ¿no? Que tanto se comenta y que se empieza a ver por muchos lados, ¿no? Y cuando empieza uno a ver documentos que se generan en el IPAD, en el ITAM, en la parte académica, en la parte de gobierno y en la parte empresarial, como las cúpulas empresariales, como la Coparmex, pues la industria automotriz, la industria de autopartes, todo el tema de la cuestión eléctrica y algunos otros temas más, pues nos van a dar una gran oportunidad para regresar. Y ahorita estamos, algunos indicadores económicos que vemos que manda la banca y que mandan otros medios, es que ya México es el segundo lugar, el segundo lugar en como socio de exportaciones hacia los Estados Unidos, ¿no? Como socio económico. Entonces, pues vamos a ir creciendo y eso va a dar oportunidad a que muchas empresas mexicanas se empiecen a consolidar, otras crezcan y probablemente muchas nazcan. Pero tenemos que tener cuidado porque está el arma de dos filos, ¿no? El TIMEC es algo que nos está ayudando, pero si nos salimos tantitito, nos van a pegar. Nos van a pegar para evitar que precisamente si cierran plantas en China, como es lo que está sucediendo ahorita, que ya se está alejando mucho China de ser socio comercial de los Estados Unidos, pues los norteamericanos quieren que en su tierra se regrese otra vez todo ello, ¿no? Y al mismo gobierno le interesa, porque en Estados Unidos, a diferencia de México, cuando tú tienes una persona desempleada, ellos van a una ventanilla del gobierno y obtienen un subsidio de desempleo, que en algunas ocasiones llegan a recibir el mismo salario o el mismo ingreso, mejor dicho, que el salario que tenían y a veces hasta más, ¿no? Cuando son obreros no calificados. Entonces, pues eso tiene un costo para el gobierno norteamericano que también tiene ahí una cierta circunstancia, ¿no? Que hay que tener Sí. mucho cuidado, ¿no? Y fíjate, José Luis, que dentro del papel que los grupos sindicales, el gobierno norteamericano, los sindicatos estadounidenses, los mismos sindicatos mexicanos, el gobierno y la autoridad, principalmente la autoridad laboral, no nada más la Secretaría del Trabajo, sino los tribunales laborales, pues es un acotamiento de
entorno para el empresario y sus trabajadores, para que se cumpla la normatividad, para que cuidemos de nuestra gente, para que le brindemos un entorno correcto, para que no abusemos de las condiciones de los trabajadores. Y la realidad del asunto es que todo ello, y en una perspectiva muy pragmática, es innecesario. Si como empresarios tenemos una visión y entendimiento de que nuestros trabajadores son parte de nuestra infraestructura para poder juntos lograr mejores oportunidades. No hay empresa que pueda seguir creciendo si uno no cuida de su gente, ¿sí? Y la oportunidad de crecimiento no está nada más en la visión del director general o del empresario, está, como lo mencionabas, en la ejecución. ¿Que la desempeña quién? Pues los mismos trabajadores. Sobre este escenario, José Luis, ¿cuáles son tus recomendaciones que pudieras compartir para nuestro empresariado mexicano y obviamente para los trabajadores para que aprovechen este entorno de oportunidad que hay el día de hoy y obviamente en lo que falta del año y del próximo año? Yo creo que son tres temas muy rápidos. El primero es buscar con el sindicato realmente hacerle un socio de negocios, porque que va a requerir de nuestro apoyo y vamos a requerir del apoyo de ellos. Es decir, nosotros capacitamos a los trabajadores en algunos temas y el sindicato llega a capacitar en otros. Y a veces nosotros podemos capacitar o debemos capacitar a los asesores sindicales que están interactuando con nuestros trabajadores para que vayamos muy de la mano y empatados totalmente, haciendo un eslabón de trabajo, ¿no? Para que esa ejecución se dé adecuadamente. Segundo lugar, tener ese pensamiento de que el talento es el que nos va a dar la diferenciación contra la competencia y cuidar temas como la rotación de personal y ver implantar o implementar en nuestras empresas la entrevista de salida. Ahí es donde te das cuenta cómo está la situación de tu entorno laboral. Hay quienes te dicen, no, yo tengo una encuesta que manejamos, pero la encuesta a veces les da temor decir algo. Entonces, si tenemos ahí claramente de por qué se están yendo y en dónde están los focos, en dónde está el tema del liderazgo, va a ser 1000 veces mejor. Yo creo que son los tres temas que tenemos que cuidar mucho. José Luis, pues ni hablar, como siempre, se nos acaba el tiempo. Primero que nada, muchísimas gracias por compartir tanto conocimiento, experiencia y puntos de vista relevantes en esta jornada del programa de Factor Capital Humano. Algo que quisieras agregar por último, antes de despedirnos, un mensaje concreto para nuestro auditorio. Pues nada más simple y sencillamente que el talento es el que nos da la gran diferencia y que lo cuidemos completamente, ¿no? Ese es yo creo que el punto importante. Siempre he tenido en algunas ocasiones, en algunas universidades que me han invitado a decir quién es la mejor área, ¿no? O quién es el área más importante. Los financieros dicen que es la lana, los mercadólogos que es la venta o el producto, pero para mi gusto, y siempre polemizo mucho, es el talento lo que nos da a través de la ejecución esa gran diferencia, ¿no? Bueno, pues José Luis, ni qué hablar. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir tu experiencia y sobre todo lo que tienes que decir en relación a nuestra situación y cambio laboral. Al contrario, gracias, un honor por haberme invitado y ojalá y nos veamos muy pronto por acá. Gracias. Seguro así será. Gracias, hermano. Y bueno, pues eso es todo. Muchas gracias por estar con nosotros. Este es Factor Capital Humano. Hasta la próxima.